Daniel, muy buenos días, muchas gracias, pues saludo a todos los asistentes al webinar, como siempre, muchísimas gracias por el interés en estos temas y hoy vamos a charlar del análisis de microbiota intestinal humana. De esto ya pues tenemos varios vídeos en el canal, creo que han visto de la metodología y pues hemos hecho otros digamos, hemos presentado material donde hablamos de trabajos que hemos hecho nosotros. Nosotros nos hemos dedicado, pues hemos trabajado diferentes líneas, pero recuerden que nos gustan mucho los parásitos. Entonces tenemos, digamos, una línea, un recorrido ya hecho y trabajos publicados en cómo se afecta la microbiota intestinal humana a partir del pues, o cuando se tienen infecciones o colonizaciones intestinales por parásitos. Entonces, digamos que parte del aprendizaje de lo que hemos tenido con microbiota intestinal, pues ha sido ver lo complejo que es hacer este tipo de estudios. Y a veces vemos que es difícil reproducir los resultados que se obtienen en diferentes sitios. Entonces, digamos, esa complejidad metodológica del diseño experimental es la que queremos tratar acá. O sea, sacar un poco a flote o hablar de por qué esto es más complejo de lo que creemos. Y vamos a empezar la charla, pues, vamos a enmarcarnos un poco en la idea de este artículo. Este es un artículo, pues el título habla por sí solo, salió hace unos pocos años, donde se habla del, digamos que el estudio del microbioma y de la microbiota, pues digamos, se maneja de maneras muy diferentes en los diferentes grupos de investigación y eso hace muy difícil que sea comparable los resultados. Listo, entonces este trabajo hablaba ya o ponía sobre la mesa que nos debemos poner de acuerdo en unas normas básicas, ¿cierto? O digamos algo así como unas buenas prácticas para hacer este tipo de estudios y que se puedan hacer los resultados comparables. Listo, porque hay muchísimos trabajos y los que digamos ya están metidos o inmersos en este tema ven a veces se encuentran resultados contradictorios. Entonces, ¿por qué esto está ocurriendo? Entonces, vamos a empezar con la terminología. Entonces, claro, uno piensa microbiota intestinal y como inmediatamente se nos viene a la cabeza digamos, microbiólogos, ¿cierto? Microbiólogos, bacteriólogos, son los encargados pues, de estudiar, digamos, ese tipo de microorganismos, pero cuando uno va y mira la literatura, mucha gente se dedicó a hacer esto sin tener formación de base en microbiología y surgieron de repente un montón de términos que muchos de ellos son utilizados o sea, como si fueran sinónimos y no lo son, ¿cierto? Solemos confundir unas definiciones de unos términos con otros. Entonces, aparecen este montón de términos nuevos y es importante que nos pongamos de acuerdo cuando se habla de estas cosas a qué estamos haciendo referencia. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos, de los que yo considero que es más importante. A ver, entonces el primero es definir lo que es la microbiota. Aquí nos vamos a concentrar en la microbiota intestinal. Entonces una manera de ver esto es como todos esos microorganismos que están alojados en mi intestino. Y recuerde que aquí cuando se habla de este tipo de estudios realmente estamos refiriéndonos a la microbiota intestinal distal, ¿cierto? Ahí donde de hecho pues hay la mayor diversidad y la mayor cantidad de bacterias. Listo, estamos hablando del intestino grueso. Entonces, esa microbiota o ese conjunto de microorganismos que viven allí, pues la mayoría son bacterias, pero no solamente bacterias. Listo, las bacterias pueden representar, no sé, el 90% tal vez digamos, de esa vida microbiana que hay allí, pero hay otros jugadores en ese ecosistema. Entonces tenemos las levaduras, ¿cierto? En general hongos. Hay hongos que hacen, digamos, una parte importante que están allí presentes y que son importantes pues para nosotros, pero también hay otros microorganismos asociados a eso, como en cualquier ecosistema microbiano. Yo tengo, digamos, un poquito de los diferentes grupos taxonómicos. Tenemos virus, ¿cierto? Esos virus, la mayoría de los virus que se encuentran en el intestino son virus
que van a infectar las bacterias, ¿cierto? Es como la relación en proporción. Si yo tengo muchas más bacterias, pues la mayoría de los virus van a infectar. Entonces ahí hay una gran colección de diferentes tipos de virus que sobre todo pues van a infectar a las bacterias. Y hay otro jugador ahí que suele pasar, digamos, de soslayo o ni siquiera se menciona, y es la presencia de los parásitos, ¿cierto? O sea, los protozoos o incluso nematozoos, pues digamos, o parásitos metazoos que pueden estar colonizando nuestros intestinos. Y esto es una realidad mucho más latente, más importante digamos, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, donde las tasas de prevalencia de los parásitos son relativamente altas. El último estudio que hizo el Ministerio de Salud mostraba que al menos, ¿cierto?, 1 de cada 2 colombianos, por coprológico, que no es la prueba más sensible, tenía parásito. Entonces miren lo complejo de este sistema. Entonces yo sí tengo unas bacterias, pero tengo también hongos, tengo virus asociados allí y tengo otros eucariotas como pueden ser los parásitos, que en el primer mundo también existe, ¿cierto? O sea, no se han librado del todo de ellos, sobre todo los protozoos, pero en países en vías de desarrollo pues son muchos más frecuentes. El siguiente término, entonces mira, ahí estamos hablando de microbiota, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran? Ahora, el término microbioma. Entonces, el término microbioma lo tenemos que asociar a la palabra genoma, ¿cierto? Si yo pienso en un genoma, estoy hablando de una colección de genes. Entonces, cuando yo hago la transferencia a microbioma, yo ahí me estoy refiriendo a la colección de genes en ese inventario de genomas que yo tengo en el sistema, ¿cierto? En ese caso, pues en el intestino. O sea, es toda esa colección de genes que hay allí. Entonces ahí hay una microbiota, ¿cierto? Y cada una de esas especies va a tener un genoma ¿cierto?, con un inventario de genes. Pues la colección de ese catálogo de genes sería el microbioma. Entonces, mientras en microbiota yo hablo desde lo taxonómico, ¿cierto?, cuáles géneros, cuáles especies están allí, en el microbioma pues yo ya puedo referirme, puedo analizar o puedo estudiar los genes que están presentes, ¿cierto?, codificados dentro de los genomas de los microorganismos que están allí. Entonces ahí yo puedo hacer predicciones, inferencias del metabolismo. Aquí está la vía metabólica de esto, está la de otro, resistencia a antibióticos. Entonces en microbioma yo estoy haciendo referencias a genes, ¿cierto? Que es que yo puedo tener a partir de datos de los genes la taxonomía. Por supuesto que sí, listo, por supuesto que sí. Pero en el microbioma yo ya tengo información, un inventario, un catálogo de esos genes que están ahí. Entonces mire que son términos que no son interconvertibles y que no son sinónimos. Y estudiar, por ejemplo, la microbiota o estudiar el microbioma pues requiere de tecnologías distintas. Y hay un par de términos que se utilizan como sinónimos erróneamente, que es el de metagenómica y el de metataxonómica. ¿Listo? Entonces, son 2 tecnologías distintas. Entonces, en metagenómica yo estoy estudiando una cantidad indeterminada, desconocida de genomas. O sea, yo detrás de lo que voy es una estrategia de análisis de genomas. Lo que pasa es que yo no sé cuántos genomas hay, ni están individualizados. Entonces ahí viene el término metagenómica. Yo estoy utilizando una colección indeterminada de genomas y yo puedo reconstruir scaffolds, y en esos scaffolds están codificados genes. Listo. Entonces en la metagenómica yo me puedo acercar al estudio del microbioma, porque estoy estudiando los genes. Ahora, en metataxonómica yo no voy a estudiar los genomas, yo me voy a concentrar en un fragmento de un gen con fines taxonómicos. Es decir, yo, en este caso, hacemos unas PCRs, hago una librería de fragmentos, secuencio decenas de miles o cientos de miles de fragmentos, y luego hago asignaciones taxonómicas. Entonces yo puedo saber qué géneros bacterianos están allí, más no puedo hacer una inferencia de su genoma. Yo lo que sé es quiénes están. Entonces la metataxonómica es una herramienta perfecta para hacer un estudio de microbiota desde, ¿cierto?, lo taxonómico. ¿Quiénes están? ¿Están cambiando? ¿En qué proporciones están? Entonces ese sería, digamos, dónde entra la metataxonómica. Entonces miren, son tecnologías complementarias. Listo, yo puedo, ¿cierto?, con metagenómica veo unas cosas, con metataxonómica voy a ver otras. Y son tecnologías, la una no, digamos, no cubre el espectro completo de la otra. Miren, este es un trabajo que lo hicimos hace más de 10 años, cuando apenas estábamos empezando con esto. Entonces, yo tengo un universo
estamos estudiando pues digamos el ecosistema, pues una matriz ambiental, y queríamos ver cuáles bacterias están presentes en el sistema, y combinamos las dos tecnologías, listo, y construimos pues como a partir de eso como un universo de cuáles son las bacterias que están allí presentes. El histograma les está mostrando en la izquierda las bacterias que nosotros detectamos haciendo un experimento metataxonómico, leyendo el gen 16S, y la M es de metagenoma, ¿cierto? Haciendo un análisis metagenómico tipo shotgun. Entonces, mientras que con el 16S, ¿cierto? Nosotros pudimos detectar casi todas, ¿cierto? Las bacterias que están, no sé si alcanzan a ver que aquí hay una linecita roja. Con el 16S alcanzamos a ver prácticamente todas las bacterias que estaban ahí, pero algunas se nos escaparon. Listo. Cuando utilizamos metagenómica, logramos ver una proporción mucho más baja, solo el 74%, de las bacterias, y algunas se nos escaparon que sí logramos detectar con el 16S. Entonces miren, digamos, lo que podemos inferir de este experimento es, cuando yo hago metataxonómica, yo puedo ver una mayor proporción de las bacterias que están allí presentes, pero puede ser que se me escape alguna, y eso sería un efecto de los primers. Recuerden que aquí tenemos unos primers degenerados, no lo podríamos ver todo. Ahora, con el metagenoma yo puedo voy a ver menos bacterias, porque al estar secuenciando los genomas tengo menor posibilidad de ver aquellas bacterias que estén a proporciones más bajas. Entonces yo voy a ver menos, pero al no haber un sesgo de primers, si hay alguna bacteria que esté muy abundante, que no va a ser, digamos, eficientemente amplificada por los primers, yo la puedo pescar. Entonces yo aquí puedo tener una visión mucho desde lo taxonómico más amplia, pero algo se me puede escapar. En el metagenoma yo solamente puedo ver aquellos microorganismos que estén a proporciones más altas y no tengo ningún sesgo que me pueden introducir los primers. Entonces me sirve para ver lo más abundante, pero pierdo, ¿cierto? Las abundancias medias hacia abajo, no vería esos microorganismos. Entonces miren cómo los términos de metagenómica y metataxonómica, ¿cierto? También están asociados con el objetivo, ¿cierto? O hacia dónde dirijo yo mi experimento. Bueno, lo que nos trae hoy aquí es la microbiota intestinal. Listo, vamos a empezar en el tema. Yo creo que para todos es claro, es muy importante, pues en la red de Arlentin vimos mucho interés en la charla. Sabemos que la microbiota, o sea, no solamente es interesante desde lo profesional, sino que para muchos es interesante desde el bienestar. Sabemos que una buena calidad de vida depende de una buena microbiota intestinal. Listo. Sabemos, digamos, en todos los trabajos que se han venido haciendo en los últimos, no sé, ya vamos a cumplir 3 lustros del estudio de la microbiota intestinal con métodos NGS. Entonces, estos trabajos nos muestran que el sistema es un sistema variable y que va a depender de un número importante de factores. Listo. Ahí solamente hay algunos. Listo. Lo más importante, yo creo que casi todos los investigadores estamos de acuerdo en que lo más determinante ahí es la dieta. La dieta es fundamental ¿cierto? En determinar cuál es esa composición o la estructura de la comunidad que hay allí. ¿Cierto? Pensémoslo desde el punto de vista pues, de microbiología general. O sea, dependiendo del sustrato, yo voy a favorecer el crecimiento de unos microorganismos. Digamos que es más o menos así de sencillo. Pero hay otros factores que también van a estar jugando. La edad, ¿cierto? Es distinto cuando soy un niño, cuando soy un adulto, cuando soy anciano. Eso lo vamos a hablar un poco mejor. El uso de sustancias que inhiban el crecimiento de ciertos grupos microbianos, por ejemplo los antibióticos, aunque en general eso lo podemos extender al consumo de medicamentos, incluso de sustancias prohibidas. Se sabe pues que el consumo de psicoactivos también puede tener un efecto sobre la microbiota. Entonces, antibióticos u otro tipo de medicamentos pueden modular la microbiota intestinal. La genética del hospedero también sabemos que juega un rol. Hay proteínas o digamos ciertos alelos en mi genoma que pueden favorecer o desfavorecer la colonización por cierto tipo de microorganismos, y a su vez estos pueden favorecer o desfavorecer otros con los que tienen interacciones sinergísticas o antagonísticas. Listo. El estrés, cierto, o el estado, digamos, el estado neurológico, cierto, o sea, cómo es mi perfil hormonal, eso termina también influenciando las condiciones en el intestino. Y menos mencionado, pues no lo veo mucho nada, pero para nosotros muy importante son los parásitos. Los parásitos son unos grandes moduladores de la microbiota intestinal, protozoos y nematodos y platelmintos. Listo, ya hay muchos trabajos pues apuntando en esa línea. Entonces,
Todas estas cosas van a modular la microbiota. Entonces miren lo complejo, digamos que o cómo esas modulaciones de la microbiota van a depender de una gran cantidad de factores. Si uno hace una integración de eso que uno está viendo ahí, piensen que la calidad de vida, o sea, en las condiciones en las que yo vivo, la calidad del agua, de los alimentos, ¿cierto? Si el alimento es seguro o no es seguro, ¿cierto? Si está contaminado, todas esas cosas van a terminar modulando la microbiota intestinal. O sea, dependiendo de donde yo viva y las condiciones y la calidad de vida que yo tenga, yo voy a tener ciertos sesgos en mi microbiota intestinal. Entonces, ¿cómo se da, cierto? O sea, ¿cómo son, digamos, esa dinámica de la microbiota? Vamos a mirarla en el tiempo, ¿listo? Entonces, esto lo saqué de una revisión relativamente reciente, donde habla de cómo la diversidad bacteriana se modula a lo largo de nuestras vidas, ¿listo? En el eje X van a tener la edad en años, y en el eje Y, pues, lo que sería la diversidad de las bacterias. Entonces, cuando nacemos prácticamente estériles, ¿cierto? Y la primera colonización viene después del parto, ¿cierto? Dependiendo si el parto se da por vía vaginal o por cesárea, eso cambia, ¿cierto? Por ejemplo, si es por cesárea, se sabe que la primera colonización va a ser por bacterias más de la piel, mientras que si es por canal vaginal, van a ser esas bacterias del canal vaginal y también bacterias intestinales. Entonces ahí, digamos, ese inóculo inicial va a depender dependiendo de por dónde se dio el parto. A medida que el niño va consumiendo alimentos, yo voy teniendo un perfil de microbiota asociada con esos alimentos. Entonces, si es un lactante, pues vamos a tener cierto tipo de bacterias ahí. Y cuando se empiezan a introducir otros alimentos, va cambiando esa microbiota y se va enriqueciendo. ¿Listo? Entonces, ahí vemos que a partir ¿cierto? Entre 1 y 5 años, que es donde empieza a entrar ya lo que es la dieta sólida y se va ampliando el espectro de alimentos que se consumen, se va aumentando la diversidad de las bacterias. Entre los 5 y los 12 años es donde se espera que haya como una estabilización. O sea, a partir de los 5 ya la microbiota empieza a parecerse más a la de adulto, listo, eso pues tiene un periodo de tiempo muy, ¿cierto? Entonces, muy asociado esto es con el tipo de alimentos que está consumiendo el menor. Si yo consumo un espectro más amplio de diferentes tipos de alimentos, pues voy a aumentar esa diversidad, listo. Y luego voy a tener un rango, pues, consideremos más estable, ¿cierto? Entre los 12 y los 70 años, ahí tenemos, digamos, una microbiota de la microbiota adulta que va a volver a cambiar a partir de los 70 años, ¿cierto? Más o menos. ¿Y con qué se asocia esto? Nuevamente es con un cambio de la dieta. Pues hay otros factores, pero la dieta aquí se sabe que vuelve y cambia, ¿cierto? Entiendo yo que hay menos consumo de carne en la gente mayor, o sea, hay cierto tipo de alimentos, o sea, cierta modificación en el consumo de alimentos que nuevamente pues nos lleva a una reducción en esa diversidad. Esto pareciera muy estable, ¿cierto? Pero si hacemos un zoom, vamos a hacerle un zoom a esto, eso que parece una línea recta realmente son oscilaciones. O sea, la microbiota hay como una oscilación dependiendo del consumo de los alimentos. Lo que pasa es que en esa escala no lo vemos, ¿cierto? Pero esa oscilación es una oscilación que se puede dar en fracciones de un día para otro, incluso puede ser en horas, dependiendo del tipo de alimentos que consumamos. Entonces, eso que nosotros estamos viendo ahí realmente es el producto, ¿cierto? O sería como una tendencia media, pero a partir de unas oscilaciones que están ocurriendo en nuestro microorganismo. Por ejemplo, pues no solamente con el consumo de alimentos, sino en los momentos en que utilice antibióticos, u otras de estas condiciones que nos pueden modular la microbiota. Entonces, vamos a hablar solamente, pues para empezar hablemos de la dieta, listo. La dieta, que es ese gran determinante de la microbiota intestinal. Entonces, miren, esto es un experimento en modelo animal, ¿cierto? Esto es en ratones. Es mucho más sencillo, pues más controlable. Entonces, miren, aquí tenemos unos ratones que se está alimentando con una dieta estándar, pues a base de pienso, pues, listo, que serían los puntos grises. Y se va a alimentar, ¿cierto? 2 grupos de ratones con carne o con tubérculos.
Listo, un producto vegetal pues rico en almidón, pues los tubérculos. Y se evalúan desde el día 1, creo que esto era en las primeras horas, y luego a partir del día 2 y el 5. Entonces miren, dependiendo la alimentación, a partir del día 1, que serían los círculos morados o los círculos cafés, vemos cómo ya se separan las dos poblaciones. O sea, la dieta a partir pues yo creo que esto incluso lo veían a partir de las 4 horas. Desde las 4 horas ya veían cómo, dependiendo de lo que yo esté consumiendo, está cambiando el perfil de la microbiota. Y a medida pues que se prolonga en el tiempo, se acentúa la diferenciación de las dos comunidades microbianas. ¿Listo? Entonces, digamos, este experimento de ratones nos muestra lo que comemos rápidamente nos va a llevar a unos perfiles de microbiota distintos. ¿Esto asociado a qué? Asociado al sustrato con el que yo estoy alimentando esa microbiota intestinal. Listo. Y el efecto, digamos, un defecto dramático se nota es cuando es consumo de carne y consumo digamos, de vegetales. En humanos es un experimento similar. Entonces, este es un trabajo muy interesante. Este artículo es del 2014. Aquí se tiene un grupo de personas. Esas personas tienen una dieta relativamente similar y se dividen en grupos y se les dan una dieta basada en plantas o una dieta basada en productos animales. Listo, carne, leche, ¿cierto? Cosas de ese tipo. Y se comparan, aquí estamos comparando la diversidad beta, o sea, yo comparo la diversidad del inicio con la diversidad de las bacterias después de que le administro esta dieta. Entonces, en ambos casos hay cambios, pero el cambio más severo se da a partir del consumo de productos derivados de animales, carne y lácteos. Y eso se observa, es significativamente estadístico a partir en los primeros días. Entonces, en los humanos, eso que veíamos en los ratones también se puede reproducir. Listo, dependiendo de lo que consumimos, vamos a tener unas modulaciones. Listo. Para integrar esto, vamos a poner un ejemplo. Listo. Entonces, lo que nosotros estamos consumiendo va a modular rápidamente digamos la microbiota, listo, por el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Pero adicionalmente, ¿cierto? Adicionalmente a los productos, los alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los productos fermentados, vamos a tener otros microorganismos que van a estar alimentando la microbiota. Listo, entonces yo consumo alimentos, esos alimentos pues no solamente van a modular las bacterias, sino en el caso pues de alimentos fermentados, yo voy a estar adicionando, digamos, de manera intencional, ¿cierto? Pues para la mayoría de nosotros de manera consciente, microorganismos que vienen en estos productos. ¿Listo? Entonces, digamos, esa microbiota que nosotros tenemos va a estar adicionalmente pues a lo que habíamos hablado, siendo retada o siendo alimentada por microorganismos que vienen en la dieta. Listo, entonces aquí, digamos, para todos es claro digamos, en los productos fermentados, pero en los alimentos vienen otro tipo de microorganismos que no controlamos bien, ¿cierto? Entonces, dependiendo, digamos, cómo se ve el sistema de producción o la manipulación, vamos a tener microorganismos que estarían contaminando los alimentos y eso también estaría, digamos, alimentando nuestra microbiota intestinal o retándola, porque pueden ser competidores. Ahí, pues para poner un ejemplo, estarían los patógenos. Y adicionalmente, pues, en países en vías de desarrollo, países tropicales, es muy frecuente que adicionales a eso estemos consumiendo estadios infectantes de parásitos. Entonces, nuestra microbiota intestinal va a estar siendo, va a tener una modulación derivada del consumo de los alimentos. Listo. O sea, los alimentos van a favorecer unos u otros grupos. Y adicionalmente vamos a estar exponiendo a nuestra microbiota que compita con otros microorganismos que van a estar siendo consumidos en los alimentos. Específicamente, pues vamos también a estar expuestos en unos sitios más que en otros a la entrada de parásitos que pueden competir y que pueden modular la microbiota intestinal. Listo, entonces, digamos,
Sintetizando esto último, ¿cierto? Vamos a integrarlo en esta visión. Digamos, en un adulto, yo puedo dividir la microbiota, lo que yo encuentro en un momento determinado en la microbiota intestinal, en dos grupos. Hay una microbiota que es la microbiota que siempre está allí, permanente, ¿cierto? Que podemos hablar de ella como la microbiota intestinal residente. Pero va a haber una microbiota que va a ser transitoria. ¿Listo? Y esa microbiota transitoria puede competir y puede ejercer ciertos efectos modulatorios. Dentro de esa microbiota transitoria, pues posiblemente el mejor ejemplo sean los productos lácteos fermentados, ¿cierto? El queso, yogures, ¿cierto? Pero también donde por ejemplo, yo consumo agua que no es tratada adecuadamente y viene con bacterias, ¿cierto? U otro tipo de contaminantes como los parásitos. Algunos podrán colonizar, ¿cierto? Si recibes el tratamiento, pues se irán, pero esa microbiota, digamos que está transitoria, pues puede estar ejerciendo un efecto modulatorio allí. Miren, con respecto a la microbiota transitoria, hay un trabajo. Pues hay trabajos, pues hay varios, donde se demuestra que normalmente lo que nosotros consumimos en los productos fermentados, ¿cierto? Volvemos al ejemplo del queso y de los yogures, esos microorganismos difícilmente van a colonizar nuestro intestino, pero sí pueden competir, van a ser metabólicamente activos y esos productos que ellos van a liberar en el intestino pueden ejercer un efecto modulatorio. ¿Listo? Entonces, así no colonicen, pueden estar vivos, metabólicamente activos, van a desaparecer después de que son consumidos al rato, van a ser eliminados, pero pueden ejercer un efecto transitorio en la estabilidad de la microbiota residente. Entonces, ahora voy a enmarcarles la situación. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de microbiota intestinal, no sé, tenemos una variable, queremos evaluar esta variable y ver si esto me está modulando la microbiota intestinal, y se seleccionan humanos, ¿cierto? Seleccionamos unos grupos de humanos y vamos a hacer esos estudios. Entonces ahora piensen ustedes que esos humanos que van a entrar al estudio, si yo no controlo muchas de esas variables que estamos hablando acá, va a ser muy ruidoso el análisis, va a ser muy complejo determinar, ¿cierto?, cuáles son esas modificaciones, porque yo tengo otro montón de factores que me pueden estar alterando esos perfiles de la microbiota. Entonces, cuando se hacen este tipo de estudios, es extremadamente importante delimitar y definir la mayoría de estas variables. Eso me va a permitir a mí entender mejor que la modulación, ¿cierto? Que ese cambio en la microbiota está asociado al fenómeno que yo estoy observando y que no me está aportando ruido esas otras variables como el consumo de alimentos, el consumo de sustancias prohibidas, ¿cierto? U otro tipo de esos moduladores que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, vamos aquí entonces. Después de plantear el problema, ¿cierto? Y ver lo dinámico que es el sistema, vamos a hablar de las recomendaciones. Listo. Me voy a concentrar en los estudios metataxonómicos basados en el gen 16S, que son la mayoría de los trabajos. Cuando uno hace este tipo de estudios, uno puede dividir este tipo de trabajos como en tres fases. Listo. Hay una fase 1 que sería la recolección, el almacenamiento de las muestras y la extracción del DNA. ¿Listo? Hay una fase 2 donde ya vamos a generar las secuencias, vamos a generar los datos crudos, que ahí hay unas variables pues, que tener en cuenta, y luego viene la fase 3, que sería la fase más fuerte en bioinformática, que es el procesamiento de las secuencias, asignación taxonómica y los análisis estadísticos. Listo, vamos a verlo en estas tres y vamos a ver punto por punto. Entonces, en la fase 1, listo, entonces yo creo que ya nos quedó claro que es muy importante definir la población que yo voy a estudiar, y yo tengo que tener claro qué es lo que están consumiendo. O sea, si yo no controlo, créanme que eso es súper complejo. O sea, es súper complejo usted saber que la gente, de hecho en las encuestas la gente uno no le dice la verdad, pues, pero es muy... si yo tengo mucho ruido, por ejemplo, resulta que yo estoy haciendo cierto análisis y tengo un grupo muy grande de veganos y tengo otros que son netamente carnívoros, y esos están en el mismo grupo de los controles, eso me va a meter muchísimo ruido. Listo. Si tengo gente que tiene, no sé, ciertos parásitos intestinales y no me di cuenta, eso le va a meter ruido a mi análisis. Bueno, entonces
Definir muy bien la población, listo, recoger las muestras. Entonces es muy importante definir esas condiciones en las que se le dice a las personas cómo se debe recoger la materia fecal, que esto también es otro problema. Todo el mundo no va al baño a la misma hora, la consistencia no es la misma, o sea, ahí hay un montón de problemas. La logística para llevarla al laboratorio, por ejemplo, con esto es muy importante que las muestras lleguen al laboratorio muy rápido, en una ventana de tiempo ojalá inferior a 2 horas, ¿cierto? Que haya cadena de frío, o sea, eso. Después de que la materia fecal llegue al laboratorio, se debe hacer la extracción del DNA inmediatamente. Si no se puede, pues lo ideal sería congelarlas a -80. O sea, y que todas las muestras reciban el mismo tratamiento para evitar pues los sesgos. Y luego al momento de hacer la extracción del DNA, pues utilizar el mismo kit, ojalá del mismo lote, listo, y que se observen las mismas condiciones de procesamiento. La materia fecal es una muestra que no es homogénea. De hecho, eso en parte explica por qué digamos, los análisis para detección de parásitos con coprológico pues a veces no son tan sensibles, pues porque no siempre están las formas parasitarias, ¿cierto?, homogéneamente en la materia fecal. Entonces hay trabajos ya donde han tocado este punto y se recomienda tomar desde la muestra que se tome, homogenizar la muestra. O sea, hacer una homogenización con un palillo, listo. Así, digamos, yo garantizo que no estoy cogiendo el pedacito pues más raro de la muestra. Entonces se homogeniza e intentar pues que eso haya una buena representación de esa muestra digamos, de la microbiota intestinal de cada uno de esos individuos. Bueno, la generación de las secuencias, listo. Para hacer esto, pues vamos a partir del DNA. Y aquí es muy importante que yo vea que el rendimiento de la extracción del DNA es homogéneo, ¿cierto? O sea, yo tengo un montón de muestras, pues yo esperaría que la concentración del DNA sea más o menos similar. Si hay una muestra que me salió rara, muy bajita, pues uno podría pensar que esa muestra le va a meter ruido al estudio. Entonces yo debo evaluar, ¿cierto?, cómo es ese comportamiento del rendimiento en la extracción del DNA, listo, cuantificarlo. No siempre me sale exactamente la misma concentración, entonces se debe normalizar, se recomienda normalizar la concentración de DNA utilizando un método pues preciso, ¿cierto? O sea, la cuantificación no con el nanodrop ni con espectrofotometría, sino con intercalantes, ¿cierto?, que nos dan una mayor precisión y menor incertidumbre. Y luego la calidad, ¿cierto? Porque yo no sé, alguno de los individuos está consumiendo cierto alimento y ese cierto alimento termina después en mi tubo del DNA purificado y me genera una menor eficiencia de la PCR, ¿cierto? Entonces, evaluar cómo, ¿cierto?, esos DNAs, digamos, se comportan homogéneamente para la amplificación, o sea, que la calidad es buena para ser amplificado, listo. Entonces, cantidad y calidad. La otra cosa es, bueno, la generación de la secuencia. La mayoría de estos trabajos, pues, los vamos a hacer es con PCR, ¿sí o no? Vamos a hacer una amplificación. Y aquí es clave los primers. Los primers son determinantes. Entonces, los primers pueden ejercer un sesgo en la amplificación. O sea, me pueden favorecer o desfavorecer las abundancias relativas de ciertos grupos, o hay unos que no los vamos a amplificar. Entonces eso, o sea, es muy difícil tener unos primers que amplifiquen el 100%. Yo creo que eso posiblemente, pues yo lo veo complicado. Listo, lo veo complicado. Pero ahí hay un sesgo que es muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Utilizar siempre los mismos y comparar mis resultados con aquellos que utilizaron los mismos primers. Comparar trabajos hechos con diferentes primers es complicado. Me parece que ahí vamos a tener ruido. Intentar pues que el fragmento sea lo más largo posible. Listo, hay gente que trabaja con la región variable de 4, listo. Los que trabajamos en Illumina pues no podemos ir a fragmentos mucho más largos, pero pues nosotros intentamos ir V3, V4, ¿cierto? Es un fragmento más grande, eso pues nos ayuda a tener mayor precisión en la asignación taxonómica pues cuando hacemos análisis filogenéticos, listo. Y recuerden que en casos pues no sé, muy particulares donde se requiera una presión más alta, yo puedo leer el gen 16S completo con tecnología Long-Read, por ejemplo con PacBio, listo. Entonces, definir muy bien cuáles van a ser mis primers. Debo utilizar los mismos primers, ¿cierto?, que se amplifiquen en las mismas condiciones, y el instrumento donde se generan las secuencias ojalá sea el mismo. Listo. Yo creo que si yo utilizo diferentes primers, diferentes instrumentos, diferentes estrategias para la preparación de la librería, le voy a estar metiendo ruido a mi sistema.
Listo. Bien, este es un trabajo que hicimos también hace mucho tiempo. Es exactamente la misma muestra y estamos utilizando dos sets de primers distintos. Uno para la región variable V1, V3 y este para la V6 y la V9. Es la misma muestra. Y miren que los cuadros de colores cambian. Esas son las abundancias relativas. Las abundancias relativas cambian exactamente de la misma muestra. Y aquí es muy importante, o quiero resaltarles, es el caso de las pseudomonas. Con uno de los primers la pseudomona se vio pues prácticamente ausente y con el otro era uno de los grupos más abundantes. Entonces miren el efecto que pueden tener los primers en las muestras. Entonces, combinar, ¿cierto?, diferentes sets de primers dentro del mismo estudio para nada es recomendable. Que es que yo quiero comparar mi estudio con el que hizo fulanito, no sé, en Bangladesh. Pues utilice los primers que utilizó él y utilice el mismo instrumento. Yo creo que si quieres hacer una comparación, de lo contrario va a ser muy complejo. La bioinformática. Listo. La bioinformática puede ser el paso más complejo de estos análisis porque son muchos programas y son muchos pasos. Entonces la gente combina un montón de estrategias distintas. Hay muchos programas, listo. Los más usados, ¿cierto? Los más conocidos, los más validados son Motur y Kine. Listo. Nosotros hemos hecho trabajos y hemos comparado los dos programas. ¿Hay diferencias? Sí, pero menores. O sea, si mis secuencias son de alta calidad, son buenas, los fenómenos importantes coinciden con cualquiera de las dos estrategias. O sea, uno no ve una diferencia. Sí pueden haber variacioncitas en ciertos grupos, en ciertos análisis estadísticos, que aquí vi grupos de los de bajas abundancias, pero los sustanciosos, los fenómenos grandes se alcanzan a percibir siempre y cuando la calidad de las secuencias pues sea muy buena. Entonces, recuerden que en esta fase de la bioinformática, pues hay una serie de pasos y comúnmente la gente no filtra los reads por calidad. Eso pues yo ni lo veo en los artículos, ni lo veo pues en, no sé, en los trabajos que yo pues, o la gente pues cuando hace las presentaciones. Los instrumentos NGS no siempre sacan secuencias de alta calidad. Hay problemas en las preparaciones de las librerías, hay problemas en los corridos. Entonces yo debo filtrar los reads por calidad. Entonces, nosotros en el laboratorio particularmente tenemos un filtro relativamente estricto y es que todos los reads se filtran a Q35, no a Q30, a Q35. Entonces se debe filtrar, listo, esto es otra recomendación pues que hacemos desde el CNSG, que nosotros lo tenemos. Esto mejora muchísimo la reproducibilidad de los resultados, quitar el ruido. Listo, lo que pasa es que para esto yo tengo que generar muchas secuencias, porque después de este filtro puedo perder la mitad de las secuencias perfectamente. Entonces, claro, si yo generé muy pocas, me puedo quedar corto. Pero si yo genero un buen volumen de secuencias y hago el filtro, igual voy a permanecer, pues al final voy a tener un buen número interesante de secuencias para hacer mis análisis y mis comparaciones. Después de que yo hago esa filtración, entonces recuerden pues que cómo funciona esto. Para los que trabajamos con Illumina, tenemos secuencias pareadas, que se hace un merge en una secuencia más larga. El Python hace una eliminación de secuencias de baja calidad. Por ejemplo, en nuestro caso no toleramos la presencia de ni una sola N. Una presencia de una base ambigua ya es criterio de exclusión, ¿cierto? Los amplicones inespecíficos también se deben monitorear, pues se deben evaluar. Hay diferentes estrategias dependiendo de los programas, pasar que lo que amplificaste efectivamente es 16S y es la región variable pues que evaluaste y que es de bacterias, ¿cierto? Que no se te están colando pues de otros grupos taxonómicos. La identificación y eliminación de las quimeras. Listo, de ahí viene la construcción de los otros, que esto es muy similar pues en todos los programas. Y ya viene la asignación taxonómica. Aquí hay otro problema y es, hay diferentes algoritmos y sobre todo hay diferentes bases de datos. Hay bases de datos curadas, hay bases de datos no curadas. Entonces es muy importante ir por una base de datos curada y estar monitoreando, ¿cierto? Digamos, esa secuencia o validar por métodos filogenéticos en algunos casos que efectivamente la taxonomía sí corresponde, porque puede haber cambios, ¿cierto? Reasignaciones, y eso a veces tarda en llegar a las bases de datos que utilizamos para hacer la asignación taxonómica automática. Y bueno, y ya aquí vienen la parte de los análisis de diversidad. En general la estadística, yo creo esta también es más o menos estándar, pues o sea, nosotros la hacemos en R, pues hay muchas alternativas, pero si todo lo anterior se hizo bien, se quitó el ruido, uno esperaría no encontrar muchas diferencias en los análisis estadísticos, pues sí he controlado de manera adecuada la calidad en mi experimento. Entonces miren, para la taxonomía, listo, es
muy importante. Entonces, recuerdan, esto ya lo habíamos hablado pues en otras charlas, en el 2001, ¿cierto? El manual de Verdi acepta, ¿cierto? Como, digamos, característica para asignación taxonómica la secuencia del gen ribosomal 16S en un análisis filogenético. Listo. Pero ya para el 2019, ya, ¿cierto? Se aceptó, el manual de Verdi se aceptó que el 16S se queda corto. Hay problemas. Con grupos donde la señal no es tan clara, o sea, la señal filogenética en el 16 no es tan clara y no se logra resolver bien. Hay familias que se tienen problemas serios. Entonces ahí se habla de que ya debemos pasar a asignar, o sea, si yo quiero confirmar taxonomía, es con genoma completo. Entonces, mire que todo lo que estamos haciendo de metataxonómica para estos análisis taxonómicos está bajado en el gen 16S. Entonces, para ciertos grupos, ¿cierto? Si son de mucho interés, yo creo que tenemos que ser críticos nosotros mismos de cuál es esa taxonomía, ¿cierto? O sea, qué tan seguros podemos estar. Listo, entonces ahí, ¿cierto? No, digamos, no se va a poder hacer, pues, o sea, si se quisiera, se debería hacer metagenómica tipo shotgun, ¿cierto? Hacer un análisis ahí de intentar seleccionar genes específicos de ese grupo y hacer taxonomía de precisión, listo, que posiblemente pues para muchos no vaya a ser posible, pero ese sería como el gold estándar. En caso tal de que no, pues validar esas asignaciones taxonómicas con árboles filogenéticos, y la otra pues es reconocer la limitación de la tecnología. A veces no vamos a poder llegar pues mucho más allá. Bueno, ya finalizando, vamos a acabar aquí. Entonces miren, la microbiota intestinal no son solo bacterias, listo. Uno va y lee más en la literatura y pareciera ser que para la gente solamente existen las bacterias. No, hay más cosas. Y esas bacterias van a estar cambiando. Van a estar cambiando por lo que comí, por si trasnoché, por si estoy estresado, por si me cayeron parásitos. O sea, hay muchas cosas que van a modular eso. Y ese ruido entra en los estudios. Por eso es tan complejo, les decía, en ciertos trabajos reproducir los hallazgos. Entonces, digamos, aunque la mayoría sean las bacterias, ¿cierto? Sean las protagonistas y tengamos un montón de fenómenos asociados a ellas van a depender de, digamos, de esos otros competidores que están en el sistema. Y yo quisiera que se llevaran, ¿cierto? Que se acuerden que los parásitos son grandes moduladores de la microbiota intestinal. Simplemente para poner el ejemplo de blastocistis. El blastocistis es muy frecuente, es extremadamente frecuente. E incluso en países desarrollados, las prevalencias pueden ser entre el 20 y el 30%. Para Colombia, la estimación es mucho más alta. Entonces, y ese es un gran modulador de la microbiota intestinal. Entonces, cualquier conclusión que yo vaya a sacar de cómo está cambiando la microbiota intestinal, si yo tengo el ruido de un parásito, me va a dejar mal parado. Listo, entonces yo debiera controlar eso. Entonces se deben controlar la presencia de parásitos en esas muestras. Incluso desde el punto de vista de salud, o sea, he conocido casos de gente pues les han diagnosticado pues, no sé, ciertos trastornos intestinales, cosas muy complejas, y resulta que era una yardiasis, ¿cierto? O sea, que eran infecciones parasitarias que no se las habían detectado. O sea, el parásito puede tener un efecto grande en el intestino y eso puede tener una consecuencia pues importante digamos, en el estado de bienestar o en nuestro estado integral digamos ya general de salud. Entonces, yo voy a trabajar con microbiota intestinal, listo. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros y qué es lo que nosotros hacemos? Muy importante controlar el timing y la dieta. Entonces, ¿cuándo consumió la gente alimentos? ¿Cuánto fue el periodo de ayuno? ¿Qué tipo de alimentos está consumiendo? ¿Está consumiendo sustancias, no sé, psicoactivos, medicamentos? Todo eso hay que saberlo. ¿Listo? Porque eso claramente me va a meter ruido en mi estudio. En esa fase 1 de la colección y procesamiento de las muestras es muy importante tener estandarizado un protocolo y que el personal que lo vaya a ejecutar, el que se entrenó, sea el mismo, para que siempre realice el mismo procedimiento. Listo. Después de que se hace, o sea, cuando ya voy a pasar a la generación de las secuencias, seleccione muy bien sus primers. Los que usted quiera, la región, lea muy bien. Identifique cuál es esa región que usted va a trabajar, casi que se tiene que casar con ella.
porque va a tener que seguir trabajando de ahí en adelante con ella. ¿Y cuál va a ser ese instrumento que usted va a utilizar? O sea, después de que se tome esa decisión, hacer cambios es más complejo, sobre todo si yo quisiera hacer una comparación retrospectiva, o sea, volviéndome unos datos que ya había generado anteriormente. Eventualmente, lo que yo esté encontrando ahí, pues o piensen en los que escriben proyectos, metan un control de validación metagenómico. Recuerden que el metagenómico no tiene el sesgo de los primers y yo puedo ver esos grupos dominantes y si están, de hecho puede hacer uno extracción de los MACs, o sea, los genomas derivados de allí más dominantes, hacer taxonomía de precisión. O sea, es bueno pensar algo de validación con metagenómica, que sería un método independiente, y la bioinformática pues es distinta, y, digamos, y en esos cuando yo puedo extraer algunos genomas parciales de los microorganismos dominantes, yo puedo hacer taxonomía de precisión. Ahí sí digamos, estoy haciendo como un control y un aporte a la taxonomía más precisa. Listo. Y en la parte de bioinformática es muy importante, digamos, ser conscientes de la calidad de las secuencias que generé. O sea, yo creo que ahí sí, o sea, la bioinformática es extremadamente agradecida cuando las secuencias son buenas. Eso va con mantequilla, pues, eso va usted rápido. Listo. Si las secuencias que se generan son de mala calidad, ahí va a sufrir usted durante años, peleando, poniéndole este filtro, subiendo aquí, subiendo allá. O sea, va a ser un infierno. Y posiblemente la estadística, si yo tengo una foto borrosa, ¿cierto? Al final yo generé un set de datos muy borroso, la estadística me lo va a cobrar. Listo, porque va a ser muy difícil después hacer inferencias. Y es muy bueno en todo lo que hacemos en el laboratorio compararnos, ¿cierto? Es bueno, entonces, es bueno comparar mis resultados con otras estrategias, con otras metodologías, con otros programas. Listo. O sea, siempre es bueno que lo que yo esté haciendo lo valide a la luz de otra metodología, ¿cierto? Eso es, digamos, hace parte del ejercicio científico. Vamos a comparar. Yo quiero estar seguro de que lo que yo estoy sacando es algo confiable. Listo. Y por favor, no olviden los parásitos. O sea, cualquier tipo, o sea, si a mí me mandan a evaluar ya artículos, yo les digo, dígame que esa gente no está parasitada. Porque es que si está parasitada, ¿qué conclusión está sacando usted? ¿Cierto? Al menos demuéstreme, ¿cierto? Que, no sé, parásitos como Giardia, Blastocistis, no están, que son muy frecuentes. Esos dos son muy frecuentes. Aquí en Colombia pues tenemos más, o sea, Cryptosporio, hay una lista larga de parásitos que tenemos en circulación. Y eso con los análisis coprológicos no se ve, o sea, eso está subestimado. Entonces, este tipo de trabajo es un control muy importante, evalúe, ¿cierto? Como uno de las variables que va a introducir ruido, la presencia de ciertos parásitos intestinales, que para Colombia pues es particularmente especial, o en general pues para todo Latinoamérica.